Derechos humanos. Para iniciar, es necesario aclarar a qué nos referimos al hablar de derechos humanos. Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Con esto en mente, de manera muy simple podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humano. Actualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Sin embargo, desde la antigüedad aparecieron documentos que buscaban brindar libertades individuales. Uno de los primeros documentos de derechos humanos es el conocido como el Cilindro de Ciro. La historia narra que en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a los esclavos y estableció la libertad de culto y religión, la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido que en la actualidad es reconocido como la primera versión de los derechos humanos y ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU. A partir de este momento, empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países de Oriente, hasta llegar a Grecia y Roma, desde donde se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos derechos humanos. Documentos como la Carta Magna 1215, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1791, están basadas en reflexiones que se vienen dando desde la antigüedad y son, a la vez, precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Otro de los documentos que han sido fundamentales en la revolución de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson. Trató dos temas principales: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa. Justamente en 1789, el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y construyó las bases para el establecimiento de la Primera República Francesa. 6 semanas después del ataque a la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el documento base para escribir la Constitución de la República Francesa. La declaración proclamó que todos los ciudadanos, sin excepción, debe garantizárseles los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que las leyes se debían del ejército de los derechos naturales de cada hombre y en esa medida son la expresión de la voluntad general, cuyo fin es garantizar la igualdad de derechos y prohibir solo aquellas acciones que pudieran ser consideradas dañinas para la sociedad. Otro acontecimiento fundamental en la ruta de los derechos humanos ocurrió casi 100 años después de la Revolución Francesa. En 1864, cuando 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por invitación del Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia diplomática se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate.
A pesar del lugar crucial que tienen los derechos humanos en la lucha por la igualdad y el respeto mutuo, hay también algunas posiciones críticas que cuestionan la universalidad de estos derechos y los ven como una forma de dominación occidental, que desconoce y pretende subordinar manifestaciones culturales profundamente arraigadas en pueblos que de alguna forma se ubican en la periferia de los centros de congregación del poder mundial. Dicho de otro modo, para muchos críticos los derechos humanos son una forma de imposición y homogenización del pensamiento que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. Sobre este punto hay también una fuerte crítica, pues en la mayoría de culturas no occidentales y de hecho en los orígenes de la cultura occidental no existe una noción de individuo separado de lo que lo une, no solo a sus semejantes, sino a la comunidad de los seres vivos y al universo entero. De este modo, las nociones de orden, justicia y armonía no eran elaboradas a partir del lugar único que sería el del hombre en el mundo, sino a partir del grupo, de la tradición y de los lazos sociales. La noción de derechos individuales está ausente, mientras que es omnipresente la idea de la obligación mutua y la reciprocidad. El individuo no tiene que hacer valer sus derechos, sino actuar para encontrar en el mundo y en principio en la sociedad a la que pertenece las condiciones más propicias para la realización de su naturaleza y la excelencia de su ser. En ese sentido se encuentra la orientación del pensamiento oriental asiático, que se centra en el deber del individuo frente a la sociedad, en lugar de centrarse en sus derechos. Así, en lugar de vivir bajo la premisa de que a cada derecho le corresponde un deber, se vive entendiendo que hay obligaciones que no acarrean en reciprocidad ningún tipo de derechos, como el cuidado de la naturaleza o el respeto de los animales. De hecho, parece haber una discusión contradictoria frente al respeto de los derechos humanos, pues por un lado se promulga el respeto ineludible de las libertades individuales y por otro se condena al individuo que por voluntad propia decide participar en prácticas culturales, sociales, religiosas y demás, en las cuales se puedan ver limitadas sus propias libertades. En resumen, la gran crítica a los derechos humanos está alrededor de su carácter impositivo en la medida en que algunas libertades individuales de algunos individuos son más respetables y deseables que otros. Por otro lado, hay académicos que sugieren que el hecho de que la defensa de los derechos humanos en varios lugares del mundo sea llevado a cabo a través del uso de armas implica la naturaleza no universal de estos derechos, lo cual redunda en la necesidad de discutir a fondo si en realidad puede pensarse en la existencia de unos derechos que sean inherentes a la condición humana.